Bienvenidos a los cierres de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde vamos a revisar el comportamiento de la Bolsa de Nueva York, así como de los mercados de integración de NUAM. Soy Juan Carlos Bernal y los acompañaré en esta emisión. Vamos a iniciar por Wall Street. Vamos a revisar cómo finalizó allá en Nueva York la bolsa durante esta primera jornada semanal. Pues el Dow Jones de Industriales, el índice de las 30 principales empresas en este mercado, creció un 0,26%, subiendo 140 puntos hasta los 53.417 puntos para el Dow Jones de Industriales. Vamos a ver ahora con el Standard Poor's 500, el índice amplio de las principales 500 empresas de este mercado cayó un 0,28% para el índice más grande de Wall Street con 7.652,86 puntos durante esta jornada de lunes. Entre tanto, el Nasdaq 100 de las principales empresas tecnológicas cayó un 0,98% hasta los 29.023 puntos durante esta jornada, 285 puntos menos que la jornada de el viernes. Pues ustedes vieron signos mixtos allí en Nueva York, en la calle de Wall Street, donde se lleva a cabo las negociaciones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Pero vamos con información importante de estos mercados. Pues Micron Technology bajó más de 5% y Advanced Micro Devices cayó un 3% y Broadcom perdió 2%. El ETF de semiconductores, el SOXX, retrocedió 2%, mientras que Sandix y Seagate Technologies cayeron un 6% cada una para estas empresas tecnológicas. Entre tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron tras reportes de que este tesoro podría utilizar su cuenta general para financiar recompras de deuda. El bono a 10 años bajó más de 4 puntos básicos hasta 4,69% y el de 30 años retrocedió 6 puntos básicos hasta 5,21%. Los mercados siguen atentos a los riesgos de inflación y a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras Donald Trump anunció que los aranceles a las importaciones de vehículos y aceros desde Canadá subirán al 50% desde enero del próximo año. Entre tanto, los inversores esperan el dato de inflación de PCE de julio este próximo miércoles y el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole. Entre tanto, Nvidia y Marvell Technology también presentarán sus resultados en medio del escrutinio sobre el gasto de inteligencia artificial. Y bueno, tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de integración de NUAN, de las tres principales bolsas de integración regional de... Y bueno, ahora vamos a ver cómo terminó la Bolsa de Valores de Colombia, allí en la calle 72 de Bogotá. Pues el índice MSCI Colcap ganó un 2,09% durante esta primera jornada semanal, mientras que el índice MSCI NUAM creció 1,23%. Acciones que más se valorizaron durante esta jornada de lunes. BBVA Colombia ganó un 12,86%, seguido de la acción preferencial del grupo Da Vivienda con 10,73%. Importantes crecimientos para estos dos grupos, bancarios en esta primera jornada de acciones en la semana. Corfi Colombiana también fue la tercera acción que más creció durante este día. Por otro lado, las acciones que más cayeron este lunes fueron Grupo Éxito, que perdió un 2,08%, seguido de Back Holding International con 1,91% a la baja, y en tercer lugar Grupo Argos, que se depreció 1,14%, jornada bastante positiva para la Bolsa de Valores de Colombia. Ahora vamos con noticias de este mercado. Pues el Grupo Aval, a través del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco Avevillas, habilitó nuevas líneas de crédito y esquemas de alivio para familias, clientes y empresas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Las medidas incluyen créditos de vivienda de hasta 500 millones con una tasa del 8% y opciones de financiamiento para negocios. Para empresas y personas con negocios de hasta 1.000 millones de ingresos anuales, se ofrecerán créditos de hasta 36 meses, con 6 meses de gracia a capital y una reducción del 50% en la tasa durante el primer semestre. Además, los clientes afectados podrán solicitar refinanciaciones y periodos de gracia, mientras el grupo complementa estas medidas con la donación de 200.000 millones de pesos realizada por Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento. En más noticias, BTG Pactual recibió la aprobación final para iniciar la comercialización de gas natural en Colombia a través de su filial BTG Pactual Commodities Colombia. La autorización le permite realizar operaciones de compra y venta de gas y estructurar ofertas combinadas de gas y energía eléctrica. La compañía opera en el país desde 2022 y cuenta con calificación AAA. En paralelo, BTG Pactual adelanta el trámite para adquirir las centrales hidroeléctricas Luzma 1 y Luzma 2 en Antioquia, con una capacidad conjunta de 39,2 megawatts. La expansión en el mercado energético colombiano se da mientras el grupo reportó una utilidad neta de 993 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un incremento del 16% frente al mismo periodo de 2025. En más noticias de la Bolsa de Valores colombiana, la acción preferencial de Grupo Argos fue incluida en el índice FTSE Russell, ampliando su visibilidad entre inversionistas institucionales internacionales. El ingreso se produce pocos días después de que el título fuera incorporado al MSCI Small Cap el pasado 12 de agosto de 2026. Los dos ingresos bursátiles hacen parte del programa ACE 1.0 presentado por Grupo Argos el 5 de agosto, que contempla excelencia operacional, consolidación del negocio de gestión de activos y aceleración de la readquisición de acciones. La compañía, con estas medidas, busca fortalecer la liquidez, generar caja y acercar el precio de mercado de su acción a su valor fundamental. Bueno, y ahora vamos a revisar el segundo mercado de la Bolsa de Integración de Nuan. Vamos a Chile, allí a la Bolsa de Valores de Santiago, donde el índice Standard Poor's IPSA creció un 1,07% hasta los 11.459 puntos para las empresas de este mercado, del mercado austral. Vamos a revisar cuáles fueron las acciones que más crecieron durante esta jornada de lunes, empezando por la Viña de Conchitoro, que creció un 4,57%, seguido del Banco Santander Chile con 3,51% de crecimiento y en tercer lugar Cencosud con un 3,30%. Cuarto lugar para LATAM Airlines y la empresa nacional de telecomunicaciones Entel también creció un 2,69%. Ahora revisemos cuáles fueron las acciones que más cayeron. Pues solo fueron tres durante esta jornada. Parque Arauco, que perdió 1,71%, seguido de Salfacorp, que cayó 0,85%, y Quiñenco, que perdió 0,24% en esta primera jornada bursátil allí en la capital chilena. Pero tenemos noticias del mercado austral, pues Warner Music Group destacó el rechazo en Chile de una propuesta que permitía utilizar contenido protegido por derechos de autor para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin una licencia. El CEO de la compañía, Robert Kyncl, señaló que la multinacional ha trabajado con distintos gobiernos para evitar cambios que debiliten los mecanismos de protección y licenciamiento de las obras. La propuesta formaba parte de un proyecto de reformas económicas del gobierno chileno y fue rechazada en mayo por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El debate se mantiene mientras las industrias culturales buscan definir reglas para el uso de sus contenidos en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Warner Music reportó ingresos por 1.864 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal, un aumento del 10,4%. Ahora nos dirigimos al Perú, allí a la Bolsa de Valores de Lima para ver el tercer mercado de integración regional de Nuam, en donde podemos ver
que también tuvo un crecimiento, el MSCI NUAM Perú General, el índice general, de un 1,04%, buena jornada para la bolsa de NUAM y sus tres principales mercados. Como ustedes pueden ver, llegaron hasta los 60.847 puntos. Y mientras tanto, el MSCI NUAM Selection, el Select, creció un 0,61% durante esta jornada. También vamos a ver cómo terminó el índice MSCI NUAM en dólares, que creció un 0,68% allí en la Bolsa del Perú. Revisemos las acciones en este momento que más se valorizaron en la Bolsa de Valores de la capital peruana, en Lima. Pues PPX Mining Corporation creció un 11,11%. Durante esta jornada, buen número de augurios positivos allí para esta empresa del sector minero energético. Mientras tanto, compañía de minas Buenaventura también fue la segunda acción que más se valorizó. Pueden ver ustedes en pantalla, 9,35%, y la empresa agroindustrial Pomalca creció 8,82%, pero tenemos que hablar de Southern Copper Corporation, pues fue la segunda empresa del sector minero energético que más creció, con un 7,93%. Buen día para este sector. Ahora revisemos las acciones que más se depreciaron, más se desvalorizaron durante esta jornada, empezando por Telefónica del Perú, que cayó un 10,26%, duro retroceso en este inicio de semana para la empresa de telecomunicaciones. AENSA cayó 2,86%, y en tercer lugar, Casa Grande Sociedad Anónima Abierta, con 2,79% a la baja en el mercado de Lima. Pero tenemos noticias, pues el Banco Central de la Reserva del Perú prevé iniciar a finales de 2026 el piloto de TAP, una nueva infraestructura que busca ampliar la interoperabilidad de los pagos digitales y facilitar la incorporación de nuevos participantes. De las 20 entidades financieras que trabajan con el Banco Central de la Reserva, 19 ya están comprometidas con integrarse a la plataforma. TAP corresponde a la cuarta fase de la estrategia de interoperabilidad del Banco Central y permitirá a las fintech ofrecer servicios de pago sin administrar directamente las cuentas de sus usuarios. El proyecto avanza en un mercado donde los pagos digitales por adulto pasaron de 29 en 2016 a 767 en junio de 2026. Mientras la participación del efectivo se redujo de un 95% a un 64% en los últimos 5 años. Bueno, luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Vamos a revisar cómo finalizó allí la bolsa de Caracas, el índice bursátil del IBC. Ganó 0,96 puntos, un pequeño adelanto para la bolsa de Venezuela. El índice financiero creció 1,16%, mientras que el índice industrial se alzó un 0,28%, día positivo en toda la región para las bolsas de valores. Pero tenemos información, pues New Stratus Energy avanza en la identificación y evaluación de activos de petróleo y gas allí en el país vecino, tras los cambios en el marco regulatorio de sanciones del país. La compañía realiza diligencias técnicas sobre distintos proyectos y ha visitado instalaciones para preparar negociaciones contractuales con PDVSA y sus filiales, mientras busca asociarse con entidades habilitadas para participar en el sector. En Colombia, New Stratus Energy mantiene un acuerdo de empresa conjunta con un operador local para operar bloques de producción de petróleo y gas, aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La firma del acuerdo definitivo, prevista inicialmente para junio, fue postergada tras el cambio de gobierno y ahora se espera, después de la transición oficial del 7 de agosto, además que la compañía evalúa bloques adicionales de producción de crudo y gas natural en el país. Y bueno, con esto llegamos al final de las noticias bursátiles de la región, de Colombia, Chile, Perú, también como de Wall Street y por supuesto de Venezuela. Damos gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Espero nos veamos en una próxima oportunidad. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 24 de agosto de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual vamos a tener una semana bastante tranquila en materia de datos económicos. Recordemos que la última lectura de las cifras económicas locales han sido las siguientes: caída del 0.2% anual en el Producto Interno Bruto de Chile durante el segundo trimestre, luego también una caída del 0.3% en la actividad del primer trimestre. Junto con esto, los primeros 5 IMASEC, índice mensual de actividad económica del año, en terreno negativo, mostrando contracción, y solamente el último conocido del mes de junio, superando las expectativas del mercado con un 2.4% de crecimiento, demuestran y mantienen el escenario de poco dinamismo económico. El foco entonces del análisis sigue estando en las expectativas de tasa, entendiendo que por los últimos datos macroeconómicos la economía local necesita algo más de estímulo. Por ende será vital ver la trayectoria que los datos de IPC vayan marcando. Recordemos, el último IPC al mes de julio en su medición anual está ubicado en el 3.5%. Esta tendencia en los datos de IPC vendrá de la mano de lo que ocurra con el precio del petróleo y por ende también de lo que ocurra en la guerra en Oriente Medio, factor que en nuestro escenario base de estrategias de inversión nos parece que seguirá una tendencia a la moderación y al desescalamiento del conflicto, lo cual se traducirá en menor presión inflacionaria tanto en Chile como para el mundo, acumulando argumentos para que vuelva a aparecer dentro del horizonte eventuales recortes en la tasa rectora por parte del Banco Central, acción de estímulo para la economía y desde el punto de vista de estrategias de inversión, escenario favorable para el retorno de renta fija y renta variable local. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, tendremos varias cosas que revisar durante la semana. Mañana martes, confianza del consumidor de Conference Board y ventas de viviendas nuevas. El día miércoles será el día más relevante con la publicación de precios de gasto de consumo personal del mes de julio, medición preferida de la inflación por la Reserva Federal, cifra que eventualmente incidirá en las expectativas de tasa de política monetaria de la Reserva Federal. También el día miércoles tendremos Producto Interno Bruto trimestral, la segunda revisión respecto a esta medición durante el segundo trimestre. El miércoles también reportará sus resultados Nvidia, factor relevante pues Nvidia se ha transformado en una especie de termómetro del boom de la inteligencia artificial, factor que está impactando en las tasas de los bonos norteamericanos de largo plazo y que concentra una incertidumbre en el mercado, da la gran incógnita respecto a los retornos futuros que la inversión en inteligencia artificial de las empresas tecnológicas en Estados Unidos puede atraer. También su importancia en el índice S&P 500 hace que sea un evento que el mercado vaya a mirar durante esta semana con bastante detalle. Por último, el día jueves y viernes de esta semana, el foco estará puesto en Jackson Hole, la reunión anual donde se juntan los principales banqueros centrales, economistas y autoridades económicas de todo el mundo para discutir el escenario económico y la política monetaria. Tradicionalmente, el presidente de la Reserva Federal, en este caso Kevin Warsh, utiliza esta instancia para entregar señales sobre cómo la Reserva Federal está viendo la economía y hacia dónde podrían ir las tasas de interés. El mercado buscará entonces señales sobre la inflación, el crecimiento y las tasas. Respecto a la guerra entre Estados Unidos e Irán, no hay grandes avances que reportar. Sigue siendo el principal riesgo geopolítico para los mercados. Washington está aumentando la presión económica sobre Teherán mediante nuevas sanciones, mientras que el estrecho de Hormuz continúa siendo el principal foco de riesgo para el precio del petróleo. Respecto a esto último, el petróleo Brent cotiza hoy en $90 sin grandes cambios, mostrando una caída durante los últimos 3 meses del 12.27%, con el precio de sus contratos futuros cotizando cerca de $80, es decir, el mercado continúa viendo menor presión alcista para el precio del petróleo, lo que se traduce en un escenario donde primen los avances hacia un acuerdo permanente de paz en Oriente Medio y el tránsito de buques petroleros vuelva o a lo menos muestre una convergencia hacia el tránsito normal de estos buques antes de que estallara la guerra. Respecto a expectativas de tasas, el mercado comienza la semana en el siguiente escenario: a diciembre de 2026, sumando el 25% de probabilidades de que la tasa se mantenga en el rango actual, entre el 3.5 al 3.75%, y que exista solamente un alza correspondiente al 45% de probabilidades. Ambas suman el 70% de probabilidades. Respecto a nuestro escenario base, estrategias de inversión, nos parece que lo más factible es justamente un desescalamiento del conflicto en Oriente Medio, menor precio del petróleo y por ende menor presión inflacionaria para Estados Unidos y el mundo, lo que podría derivar en ajustes menores al alza en la tasa de política monetaria sin impactar el desempeño de los principales índices bursátiles que se mantienen dentro de nuestra recomendación de inversión. Terminado el análisis de los mercados, vamos con el rendimiento de los instrumentos de inversión recomendados por Upside Capital. Comenzamos por renta fija local. Analizamos hoy fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital, en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. Durante 2026,
El fondo deuda mediano plazo mantiene un retorno del 2.65%, fondo deuda mediano plazo F un 3.68%, progresión deuda a largo plazo un 3.36% y fondo base de la estrategia deuda flexible mantiene un avance durante 2026 del 3.32%, todo muy por sobre el retorno de visión money market, tomándolo como referencia de depósitos a plazo y fondos money market, que renta solamente durante el año un 2.2%. Respecto a acciones locales, el IPSA mantiene una tendencia alcista bastante marcada desde comienzos del mes de junio, cotiza hoy en 11.508 puntos, subiendo un 1.5%, con un retorno durante 2026 del 9.8% y durante los últimos 12 meses del 29.55%. Por ahora mantenemos a IPSA dentro de nuestra recomendación de inversión, con fundamentos alcistas importantes, entre ellos buenos resultados respecto a las expectativas publicados por varias empresas que componen el índice, junto con un corto y mediano plazo con mejores condiciones económicas, recuperación de las expectativas de crecimiento de nuestra economía y mayores estímulos, por ejemplo, a través de la ley miscelánea de reconstrucción que lleva adelante el gobierno, junto con eventuales mejores condiciones, por ejemplo, ante posibles recortes en el futuro de la tasa de política monetaria. Para incorporar acciones de manera diversificada a los portafolios de nuestros clientes, en principal AGF mantenemos nuestra recomendación respecto al fondo Capitales Acciones Chilenas, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 27.13%. Dólar peso comienza una semana levemente bajista, con apertura de sus cotizaciones en 915 y cierre hoy de sus operaciones más líquidas a mitad de día en 912 pesos. En nuestro escenario base, estrategias de inversión, visualizando principalmente menor incertidumbre en los mercados mundiales, mayores estímulos en el mercado local y menor presión inflacionaria. Los factores que inciden en el comportamiento de dólar-peso son principalmente bajistas, manteniendo como primer objetivo técnico 900 pesos por dólar y luego objetivos de mediano plazo en 880 pesos por dólar. Respecto a renta variable extranjera, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos mantienen retornos positivos en lo que va de 2026, con Dow Jones subiendo un 10.94%, S&P 500 un 11.77% y Nasdaq un 11.96%. Mantenemos nuestra recomendación en nuestro escenario base de estrategias de inversión para renta variable norteamericana y renta variable extranjera diversificada en general a través del fondo mutuo de Principal AGF, cartera balanceada, gestión activa arriesgado, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 14.84%. Muy bien, eso es todo por hoy, que esté muy bien, tenga una excelente semana, nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.